Por primera vez y en exclusiva para Subjetivo, uno de los agraviados defraudados, uno de los huachicoleados judicial y económicamente en sus cuentas, una gran empresa internacional con sede en México, rompe el silencio y detalla el modus operandi de Julio Scherer Ibarra y de su séquito de abogados que al parecer siguen lucrando con la sombra de lo que algún día fue el cargo que le dio el presidente López Obrador. Para hablar de ello hemos invitado el día de hoy y te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que hayas aceptado esta invitación. ¿Por qué no te presentas para el público de Subjetivo? Soy Carlos Arosqueta y soy el apoderado legal de actos administrativos y contratos de FAU México. Carlos, ¿qué significa ser apoderado legal? Que tomo decisiones sobre las condiciones contractuales de la empresa y sus defensas legales. ¿También hablas a nombre de la empresa? También puedo hablar a nombre de la empresa. Carlos, en esta mañanera del pueblo, el día de hoy, le presenté a la presidenta Claudia Sheinbaum documentos a los que tuve acceso de tu empresa y de un contrato, una especie de contrato, si se le puede llamar así, que habrías firmado con Julio Scherer Ibarra. Antes de llegar a eso, permíteme preguntarte, la licitación que hoy se comentó, es una licitación, nosotros sabemos que fue para asignar un contrato de cerca de 2,000 millones de pesos para la compra de vehículos pesados. Ahí entra FAU México. ¿Nos puedes detallar más sobre esta licitación? Sí, claro. Lo primero que queremos dejar en claro es que la licitación fue completamente transparente. Sí. La empresa es una empresa que no tiene tanto que está funcionando en México. Es una empresa con más de 80 años a nivel internacional, pero que en México está aperturando mercado, ¿no? Okay. Cuando se entera de la licitación, nosotros participamos abiertamente en la licitación. Era una licitación pública, estaba publicada en Compranet, era una licitación a la que todo el mundo podía tener acceso. Claro. La empresa en ese momento no lo sabía en qué iba a resultar, sí, obviamente, pero claramente tenía una estrategia comercial en México, ¿no? ¿Qué iban a vender? Camiones ligeros. Camiones ligeros. Camiones de carga ligeros. A la Sedena. Bueno, para nosotros ligeros, pero son camiones grandes. Okay. Porque maneja camiones de mayores dimensiones FAU. Se enteraron a partir de un concurso público. En un concurso público. Reunimos nuestra documentación y nos presentamos con nuestra oferta, ¿no? No solo, bueno, en ese momento no lo sabíamos. La verdad es que tenía una estrategia. Cuando se abrió lo de la licitación, la empresa planteó a nivel China la participación, a nivel dirección general de la empresa en el corporativo, y se vio también como una posibilidad de estrategia comercial para que se conocieran los productos de la empresa en México. Y qué mejor que sean a través de una dependencia de tanto renombre y prestigio como el Ejército. Hablando de ese prestigio y renombre, entonces les asignaron, le emitieron un fallo. Así es, porque ofrecimos, ahora lo sabemos, como teníamos esa estrategia, castigamos costos y resulta que nosotros habíamos ofrecido cerca del 30% más barato que cualquier otro competidor, pero además con el doble casi de especificaciones en beneficio del gobierno de lo que pedían de las unidades. ¿Por qué dices ahora sabemos? Bueno, porque en ese momento tú participas y no sabes lo que los demás están ofreciendo. Hasta que se abre públicamente la licitación, hasta que primero participas, llevas a inspección los vehículos, demuestras tu capacidad económica, demuestras que verdaderamente eres una empresa seria. Esta es una ensambladora que está instalada en México, fabrica los camiones aquí, damos empleo a cerca de 5,000 familias directas, y entonces no sabíamos, pues tú presentas tu oferta y los demás presentan su oferta, ¿no? Ya cuando ganamos, pues supimos que como se hace público todo lo que ofrecieron los otros, pues supimos que nosotros habíamos ofrecido más barato y mejores especificaciones y mejores garantías. Me cuesta un poco de trabajo creer que no sabían cómo estaban los precios de la competencia. Hoy la presidenta Sheinbaum fue contundente. Van a investigar a tu empresa, Carlos, van a auditar este contrato y me imagino que otros. ¿Aguanta FAU México la auditoría que se ha anunciado ahora? Nosotros estamos completamente de acuerdo con la política de la presidenta de cero tolerancia y cero corrupción.
De hecho, como avanzaremos en la plática, lo que tiene la empresa es una pelea contra la corrupción. Contra la corrupción en la que nos quisieron extorsionar para que se llevara a cabo. Es precisamente por eso que estamos hoy aquí, porque la empresa está negándose a ser partícipe de actos que supuestamente son de corrupción, que son ilegales. Sí. Entonces, la empresa está completamente dispuesta, fue una operación completamente limpia, con los estándares internacionales en los que se maneja la empresa. Es la empresa la gente no lo sabe, pero es la empresa de camiones más grande del mundo. Es la empresa que más camiones vende en el mundo. Y que ahora también le vende a la defensa de Así México. es. O sea, no es una empresa cualquiera, es una gran empresa que no se presta a este tipo de cosas. La pregunta es concreta, ¿aguanta? Aguanta, sin ningún problema. Nuestros costos son irrebatibles. ¿Tienen las manos limpias? Tenemos las manos limpias completamente. ¿Ningún acto de corrupción, cochupo? Ninguno. Te doy el 10%. Nada. Entonces, ¿cómo ganaron esta licitación? Insisto, 30% porque no conocían lo que la competencia estaba ofertando. Bueno, la ganamos porque todo se conjugó. Sí. Se conjugó esta estrategia comercial de la empresa. A lo mejor en a lo mejor en otro momento no la hubiéramos ganado. Sí. Pero como estábamos entrando al mercado mexicano, la empresa desde China dijo, castiguen costos, ofrezcan un mejor producto. Este es el precio que la empresa puede dar sin sacrificar la operatividad de la empresa, sí, y ofrézcanlo al gobierno para hacer una estrategia de que se empiecen a conocer los camiones y nuestros productos en México. Sería la primera vez que escucho a un empresario decir que sí se auditen mis cuentas. Bueno, es que es una empresa internacional, no es una empresa... pues la verdad es que yo sí conozco muchas empresas de alto rango, sí, que aguantan muchas cosas. Ahora. Hay muchos empresarios lícitos y decentes en México. Ahora, ¿era parte de su estrategia comercial contratar un servicio de tráfico de influencias como es el de Julio Scherer? No, claro que no, porque en ese momento ni siquiera tuvimos acercamiento con él. Entonces, ¿por qué lo contrataron? No lo contratamos. El contrato que tienes es posterior a la licitación. Ah, caray, ¿cómo? Si él, entiendo, lo que hoy detallamos en la mañanera del pueblo es que él les habría ofrecido un contrato de prestación de servicios de administración estratégica para facilitarles la asignación del contrato. No, el contrato que firmamos, que nos obligaron a firmar... ¿Los obligaron? Sí, dice que había un contrato, pero ese contrato no existe. Dice que ellos habían participado en la licitación, sí, pero eso no existe. No hay... Ni ponemos las manos al fuego, no existe ninguna relación previa. El contrato firmado que presentaste en la mañanera es posterior, bastante tiempo después de que se dio la licitación. Entonces yo tenía la película incompleta. Así es. Porque me estás diciendo que a FAO México lo obligaron a firmar este reconocimiento de deuda por 370 millones de pesos. ¿Cómo se obliga a una empresa internacional, abogado, a firmar un reconocimiento de deuda de esta naturaleza? Bueno, te busco una serie de red de personas que tienen información confidencial de tu contrato, que tienen información confidencial de otras empresas, te mandan llamar y te dicen, tengo esta información y en tales fechas salen tus pagos, no te van a recibir los autobuses y además te mandan llamar cuando ya tienes invertido en el contrato. ¿Sí me explico? O sea, ya cuando la empresa había generado casi 1,500 millones de pesos en gastos para poder cumplir el contrato. ¿Quién lo mandó a llamar, abogado? A mí no me mandaron llamar, mandaron llamar a los dueños de la empresa y lo mandó llamar Julio Scherer a través de terceros. ¿A través de terceros? Así es. ¿En dónde? En Fresas 13. En la Benito Juárez. ¿Qué es eso? ¿Es un local comercial? ¿Es un restaurante? Es un edificio de un medio de comunicación. ¿De un medio de comunicación? Así es. ¿La revista Proceso? Yo sí desconozco en lo personal, pero sé que esa es la dirección exacta en donde los mandaron citar. Fresas 13. Así es. ¿Usted estuvo presente? No, yo no estuve presente. Pero lo que me está describiendo, abogado, no es un servicio de prestación de, ¿cómo dicen ellos? De asignación estratégica de procesos administrativos estratégicos, tráfico de influencias. Lo que usted me está describiendo es un delito, abogado, es extorsión.
Sí, claro, y si yo hubiera estado presente no hubiéramos firmado ese contrato. El contrato es un contrato ilícito completamente. ¿Y qué pruebas tiene para sostener que estuvieron citados en ese lugar, en ese espacio, o que estuvo Scherer en ese lugar? Bueno, la verdad es que mis clientes se pueden someter a un polígrafo o a cualquier otro tipo de prueba que así corresponde para... Claramente es un medio orquestado que solo genera la convicción de la realidad y las consecuencias de los actos que si tú los concatenas hacen creíble todos los eventos. ¿Su cliente quién? FAO México. Los dueños. Sí, claro. Los dueños fueron a la reunión. Así es. Con Julio Scherer. Así es. Él estaba presente. Así es. ¿Y ahí qué les dijo? Que ellos tenían la información y el control completamente del contrato, ¿no? Y que obviamente en México las cosas funcionaban como lo acabas de decir. Todo con un porcentaje o no procedía el contrato. Sí. Y que ese porcentaje, ya que estaba garantizado, se tenía que garantizar. ¿Sí me explico? Sí. Y que esa forma de garantizar ese porcentaje, de que se le iba a cumplir a la Sedena, o sea, no a él, a la Sedena. El dinero no era para él, era para la Sedena. Ajá, según él era como el intermediario. Ya. Él tenía la confianza de la dependencia para poder cobrar lo que debía de cobrarse de cada contrato asignado. Y que en caso de que no sucediera así y empiezan a dar información confidencial en donde te hacen creer que efectivamente si no te reciben los autobuses o te violan tu contrato, sí. Pues obviamente ya no vas a ser objeto del pago de la empresa. Los engañaron. Así es. Pero los engañaron en el mismo día, se firmó todos en el mismo día, todos se firman en ese mismo acto. ¿Y cómo se corrobora que la firma, para mí, el documento al que tuvimos acceso, este contrato de reconocimiento de deuda, ya es una prueba de un proceso, efectivamente, como lo narramos, de extorsión, de huachicoleo judicial? Bueno, también otro elemento que no te había comentado es que los socios con los que te hacen firmar este contrato los tenemos perfectamente identificados de la empresa. Son personas de escasos recursos que viven en una colonia popular de Naucalpan, sí, como los cerros que se ven cuando vas saliendo de sí, México hacia Ecatepec, que no tienen ni la primaria ni nada. Es decir, el domicilio es falso completamente. Es decir, es una empresa. La empresa con la que FAO México firma supuestamente el reconocimiento de la deuda. Ya. Esta empresa, ¿de quién es? ¿Quiénes son los dueños? Son unos dueños, no recuerdo los nombres, aquí los tengo, pero te los puedo facilitar sí, con las reservas de los datos personales. Claro. Pero son personas que no pueden tener una empresa que facture 374 millones de pesos. Ahora. Viven en casas cuyo valor no supera 200,000 pesos. Sí, que no tienen vehículos, no tienen cuentas bancarias. Lo que dicen ingresar con el modo de vida. Es correcto. Pero permítame puntualizar sobre esta reunión que tuvieron con los Scherer. Uh-huh. Estuvo presente Scherer y ¿quién más? Scherer, los dueños de la empresa. Así es. ¿Y quién más? Los abogados estos Guzuli y personal que no conocemos su nombre. En la trama que yo narré, di cuenta de una especie como de venta del caso de una empresa a Guzuli. Así es. Esta empresa le cede gratuitamente, le regala a Guzuli el contrato de los 374 millones para que ellos lo cobren. Ya. Y Guzuli... ¿Quién regala 374 millones? Hablando precisamente del diálogo con Scherer, ¿qué les dijo puntualmente? Él. ¿Firmen aquí o van a perder el contrato? Básicamente lo que a mí me manifestaron es eso prácticamente. Y claramente que es una persona que tiene una presencia política importante, que es una presencia que sí te habla de relaciones y claramente con la información que traía de nuestros eventos se tenía que conceder y claramente con el temor fundado de perder los 1,500 millones que aproximadamente ya tenía la empresa en juego, pues obviamente se acepta. Cayeron. Así es. ¿Cómo le das fe? O sea, ¿cómo haces válido un contrato que a todas luces, desde mi punto de vista, es ilegal? Eso es lo que estamos peleando jurídicamente. ¿Hubo un notario de por medio en esto? Hubo un notario que lo ratificó. ¿Ahí en esa oficina? Ahí en esa oficina. Estamos hablando no solo de un proceso de extorsión, estamos hablando de que un servidor público, como lo es un notario, se prestó para avalar un contrato ilegal. Así es. El contrato es ilícito.
El contrato te habla de facultades que no se pueden contratar. Es como, para explicarlos en términos coloquiales, es como si yo te firmara un contrato de que te voy a vender una plaza de maestro. Sí, no, pues es ilegal, no se puede, abogado. Es correctamente. Entendiendo que por el miedo de perder lo ya invertido, 1.500 millones de pesos, me dice, para poder concursar en este proceso. Entendiendo que presionados en el acto, en el momento, con información privilegiada que tenía Scherer y que les puso sobre la mesa para convencerlos de que o firmaban o perdían su inversión inicial. Entendiendo todo esto, ¿la Sedena qué rol juega en esto? Porque al final del día, los Scherer tienen información que les ponen sobre la mesa. Esa información de los Scherer, de la Sedena, le pregunto, ¿qué les dijo la Sedena? Bueno, ya después, cuando se torna de nuevo calma y se empieza, porque hasta ese momento, esta es una parte importante para entender todo esto. Sí. Hasta ese momento nosotros no teníamos realmente una relación directa con la Sedena, sí, porque es real que ganamos el contrato limpiamente. ¿Sí Correcto. Me explico? Es decir, no teníamos un acercamiento, es decir, la empresa no conocía ni un general, ni un comandante, ni un coronel, ni nada. Eran nuevos, venían a abrir mercado. Así es. Entonces, hasta ese momento no teníamos ningún rasgo de que nosotros, cuando el contrato también es importante, que nosotros no teníamos la accesibilidad sí. de poder buscar en la Sedena una confirmación. Claro. Después de que se empieza a dar la entrega del producto, sí. empezamos por naturaleza propia a tener contacto con la Sedena. ¿Qué les dijeron? Porque es cuando te abren las puertas y ellos son los beneficiarios de los camiones. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, la empresa que precisamente se conduce con, decimos, oye, tenemos este tema, ¿sí me explico? Y había especificaciones que no estaban pasando, ¿sí? Que eran subsanables, ¿sí me explico? Uh-huh. Pero entonces la empresa también un poco empezó a decir, bueno, oye, pero pues ya está todo acordado, ¿no? Entonces los generales claramente dijeron, a ver, la Sedena no tiene ningún convenio, ni ningún contacto, ni ningún cochupo con nadie. En la Sedena los procedimientos son íntegros, todo es interno y no reconocemos ninguno. Incluso si quieren que venga esta persona, o sea, Julio, y que nos diga con quién, para ver cómo está el tema. Así de directo. Así de directo. Entonces, ya bueno, con la Sedena se cumplió el contrato y luego viene el intento del cobro del contrato de Guzuli. Antes de llegar al intento de cobro, de lo que dice, rescato algo que me parece valioso, porque entonces ustedes se dan cuenta de que en realidad Scherer pues no movía la cuna, no mecía la cuna, no tenía nada que ver, porque les hicieron algunas observaciones sobre los vehículos, ¿no? Oye, ¿qué onda con esto? ¿Qué onda con la refacción? ¿Qué onda con el aire acondicionado del vehículo? ¿Qué sé yo? Ustedes se presentan y dicen, bueno, pues nosotros ya cumplimos, no solo cumplimos, está acordado. Uh-huh. Y ahí les dicen, ¿de qué hablas? Eso es correcto. Tú podrías decir que la Sedena, hoy Defensa, se maneja con integridad al momento de... Con toda la integridad con nosotros, con toda la integridad se ha conducido. ¿Tienen contratos con otras dependencias? Tenemos algunos contratos que no puedo dar porque son reservados, pero con nosotros la Sedena se ha conducido con totalmente integridad. Nosotros sabemos que tienen contratos con Guardia Nacional. Nunca nos han pedido ninguna de las dependencias con las que tiene FAO. Sí. Nunca hemos recibido solicitud de entrega de ningún tipo de prebenda. Abogado, te lo digo porque lo que estás revelando ahora no se había revelado en el pasado. Nadie había salido a ponerle cara a decir, así me extorsionaron, así me robaron, así me engañaron, en contra de alguien que en algún momento, bueno, fue el primer abogado de este país. Y esto va a tener consecuencias, abogado. Van a auditar cada uno de los contratos que ustedes tengan con el gobierno. ¿Vale la pena hacer la denuncia? Bueno, vale la pena mantener un orden de control judicial de los actos que no pueden ser permitidos. Ahora, ¿qué les ha dicho el Poder Judicial sobre esta extorsión? Entiendo que, porque tuvimos acceso a los amparos, hay 3 amparos que ya habrían desestimado, descalificado el contrato inicial, el reconocimiento de deuda, o cuando menos estaban blindadas sus cuentas. ¿Qué les dice el Poder Judicial? Es que hay dos poderes judiciales. Claro. Está el de la Ciudad de México y está el Poder
federal. Sí. ¿No? La respuesta ante nuestra negativa a ceder a este tipo de contubernios fue el inicio de parte de ellos de un procedimiento claramente amañado, ¿no? Sí. Que de entrada y de inmediato, contra lo que dice y marca la ley, nos bloquean completamente todas las cuentas, el funcionamiento de la empresa y los contratos por cobrar. ¿Eso a nivel federal o local? No, a nivel local. Ok. Contra ello nos vamos al juzgado federal. O sea, todo empieza en lo local. Todo comienza en lo local. Correcto. Contra lo que ellos iniciaron, nos vamos al juzgado federal a una primera instancia que es un amparo. Sí. En la primera instancia nos dicen que efectivamente ese es un contrato fraudulento, que debe de quedarse sin efecto. Okay. Y dejan en ese mismo amparo sin efecto los embargos de nuestras cuentas bancarias y nos permiten claramente, porque era lo que correspondía, operar conforme a la ley, poder pagar los sueldos, poder hacer todo. ¿Sí? Ese amparo, además, actualmente su revisión lo tiene la Suprema Corte de Justicia. Ya lo jaló, ¿no? Posteriormente a esto viene un esquema muy raro. En parte correcto, aunque el procedimiento originario es ilegal, pero sí, en parte correcto. Esto que ellos inician jurídicamente se llama vía de apremio. La vía de apremio es como una parte de un procedimiento jurídico, para explicarlo con palabras muy coloquiales, sí, en la que cuando te lo notifican te pueden embargar como cuando debes un pagaré. ¿Sí me explico? Sí, sí. Esa parte, como todavía está en estudio toda la ilegalidad del tema para que se declare completamente ilegal. Porque tienen una suspensión provisional. No, eso, pero ahí todavía, ajá. Hasta ahí estaban parados todos los embargos y no podían tocar la empresa. Ok. Pero... Yo le pregunto porque es lo que voy entendiendo. Así es. La juez ordena que como no se hizo en el principio, se lleve a cabo el embargo de la vía de apremio. Correcto. Eso es correcto, porque todavía está vigente el procedimiento. Pero esa diligencia, dice la ley, que debe de ser en el domicilio del deudor, es decir, donde está la planta ensambladora de FAO México. Correcto. Pero la juez ordena que sean las instalaciones de su propio juzgado. Desde ahí empezó como la irregularidad. Sin embargo, sí fuimos, sí acudimos a la cita. En dicha audiencia o diligencia, la ley dice, cuando te embargan, para todos, parejo. Si tú me debes a mí dinero, yo te embargo, yo tengo que preguntarte a ti primero si tienes para pagarme. Y si no tienes para pagarme, la ley dice que a ti te da primero el derecho de decirme, oye, pues no tengo para pagarte los 4,000 pesos que te debo, pero te dejo en garantía esa cámara. Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Cuando empieza la diligencia, nosotros, la deuda que reclaman son los 374 millones. Sí. Cuando empieza la diligencia y nos dan el uso de la voz, la empresa válidamente, por acciones de otras empresas debidamente valoradas por los bancos y la Comisión Nacional Bancaria de la Bolsa, sí, y además por inmuebles también debidamente evaluados por los bancos, por evaluadores, peritajes establecidos, sí, le decimos, oye, pues no tengo para pagarte ahorita, pero sí tengo para señalar bienes. Había solvencia para pagar. Ajá. Señalamos bienes por 2,900 millones de pesos. Ok. Entonces, obviamente, ahí se tenía que detener la diligencia, porque estás garantizando mucho más de lo que supuestamente debes. Que eventualmente podrían pagar si resultara que sí, puede. Pero son bienes inmuebles o son bienes no tangibles de inmediato. Claro. No sé si me explico. Sí, sí, no es dinero líquido. No es dinero líquido. Entonces, ahí se para la diligencia porque sí lo hace correctamente el actuario y dice, bueno, pues ya garantizaron, cierro la diligencia y declaro embargados estos bienes y ya si ganan el juicio al final, pues ahí tienen donde cobrarse. Correcto. Hasta ahí vamos. Pero obviamente, como no fueron bienes tangibles y ya traían la presión de que íbamos ganando los amparos y la nulidad del contrato, al otro día de la diligencia, la juez emite un acuerdo, sí, sin fundamento, donde dice, no hombre,
Esos bienes no valen, así literal. Embargo de nuevo las cuentas de la empresa y embargo los contratos por cobrar y además que los bancos me manden el dinero de la empresa. Ok. Y en ese momento la empresa tenía 90 millones, que son los 90 millones que ahorita vamos a llegar. Obviamente ese es un acto completamente ilegal porque no te pueden embargar fuera del proceso, ¿no? Claro. Pero ya querían obtener dinero. Contra ese tema nos fuimos a 2 amparos. Y en el amparo principal a una cosa que se llama incumplimiento de la suspensión. Claro. Porque ahí estaba violando la primera que te platicamos, ¿no? Así es. Entonces, los amparos se reciben, que son los que leíste, y dicen, sí, claramente todo esto es ilegal. Y nos dan en 2 amparos las suspensiones provisionales, idénticas por 2 juzgados diferentes completamente. Uno en Hidalgo y uno en la Ciudad de México. El efecto de esos amparos era que dejara sin efectos el embargo. O sea, que no les quitaran sus cuentas. Así es, que no nos quitara las cuentas, que devolviera el dinero a los bancos. O sea, sí les ordenaron regresar los 90 millones. Sí, ahí viene claramente. Y que dejara de los embargos, que devolviera el dinero a los bancos y que por ningún motivo le fuera a entregar el dinero a los otros. ¿Y ese dinero dónde está? A eso vamos. Entonces, sumado a eso, se resuelve el incidente que te platiqué de violación a la suspensión. Porque al final estas suspensiones dice, oye, este acuerdo que te aventaste el 3 de diciembre no lo puedes ejecutar. Déjalo sin efectos en lo que yo reviso si es legal o no. Sí. Después, pero el otro juez, porque ese ya traía más conocimiento del expediente, saca una sentencia conforme a derecho y dice, a ver, tú no puedes hacer eso. Yo ya te había ordenado que no podías tocar las cuentas. Y declara nulo por completo y todas las consecuencias este acuerdo del 3 de diciembre. Correcto. Ignorando las suspensiones, que es hasta donde estamos, la juez no ha querido dejar, sin embargo, los efectos sin embargo de ninguna de las suspensiones, de las 3 resoluciones que le obligan, y más aún le quiso endosar, más bien le endosó los billetes a Guzuli para que él pudiera cobrar los 90 millones. Contra esa resolución tenemos otro amparo que impide al Banco del Bienestar pagarlos hasta que revisen. Pero queda claro que los amparos no están funcionando. No están funcionando. ¿En dónde está ese dinero? Lo tiene detenido el Banco del Bienestar hoy por lo pronto. O sea, no están con Guzuli. No están con Guzuli, lo hemos podido detener. Y si hay tantas irregularidades, abogado, ¿por qué no han acudido al Tribunal de Disciplina? Ya acudimos al Tribunal de Disciplina y tenemos 3 denuncias federales contra la juez y una denuncia en la Ciudad de México. No hay avance. ¿Qué les dicen? Nada, están simplemente paradas. No hay un proceso de investigación. No hay un proceso. Medida cautelar no hay ningún proceso de investigación. No hay medidas cautelares contra la juez. Ella sigue actuando y sigue emitiendo resoluciones tratando de obligar al Banco del Bienestar que pague los 90 millones. Pero no es el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal es el que te está amparando. Así es. ¿Cuál es el problema? Es el Poder Judicial Local. Particularmente el Juzgado 60. El Juzgado 60 en materia de lo civil. Así es. Abogado, si ese dinero no está en la cuenta de Guzuli, sigue en el Banco de Bienestar, ¿a quién le conviene que ese dinero esté ahí trabado? No, es que a nadie le conviene que esté trabado. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para no perderlo. Sí. O sea, si fueran por las decisiones de la juez, ya no tuviéramos ese dinero. O sea, los que hemos hecho el esfuerzo extraordinario de no poder, que no puedan tocar ese dinero, somos nosotros. ¿Todo eso es el expediente? Así es, todo eso es el expediente, sí. Es que nosotros nos hemos esforzado para que no nos puedan robar el dinero. Robar, literalmente. Es correcto. Las carpetas que lo acompañan, ¿qué son, abogado? Son los expedientes de ellos que han iniciado, son las carpetas de investigación contra la juez, son la queja ante el Tribunal de Disciplina, son los amparos donde hemos podido detener la entrega del dinero. Sí. Y es todo este tema que genera todo esto que te he platicado.
Ahora, abogado, permítame regresar al tema de los Scherer, ya que lo mencioné, porque la presidenta Claudia Sheinbaum hoy fue muy contundente. Ni él ni nadie puede llegar a decirle, sea empresario o servidor público, pues yo tengo la relación, soy el que manda aquí, soy el que tiene tu contrato en las manos, porque eso no se permite en la transformación. Pero quiero preguntarle e insistir, ¿los dueños de FAO México estarían dispuestos a acudir a las autoridades si se les llaman para, narrar este proceso de extorsión, este proceso de engaño? Nosotros estamos dispuestos a acatar siempre las políticas de la presidenta, entre ellos las investigaciones correspondientes. Sí están dispuestos. ¿Y si se comprueba lo contrario? No se puede comprobar lo contrario. Me imagino que Scherer tendrá manos para defenderse. Bueno, pero nosotros confiamos plenamente en la presidenta, en su política de cero tolerancia a la corrupción y que se aplicará la justicia completamente. FAO confía completamente en el gobierno mexicano. Insisto nuevamente sobre el asunto de las pruebas que se vieron en este domicilio, que estuvieron presentes los dueños, que estuvo presente Scherer, que estuvo presente los abogados, que estuvo presente un notario público. Se podría buscar al notario público, el notario público estaría obligado a declarar en caso de que se le citara, ¿no? Por eso confiamos completamente en la presidenta, en que se va a hacer una investigación de acuerdo a derecho, porque cuando, por ejemplo, a ti te roban en la calle, solo vas y dices tu dicho. Y es la autoridad la que se encarga de juntar las pruebas, porque es el Estado el que tiene todo el poder y los elementos para acreditar los delitos. Sí. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es depositar la confianza completamente en la política de la presidenta, de cero tolerancia a la corrupción, de transparentar y caminar con ella en lo que nos solicite como empresa. Entiendo que el contacto se dio mediante terceros. Es correcto. Pero entre esos terceros no hay mensajes, no hay capturas, no hay correos. No, son llamadas telefónicas. Son llamadas telefónicas. Así se comunican desde las oficinas de Scherer. No sabemos desde dónde. Correcto. Ahora, permítame preguntarle, abogado, porque insisto que tendrá manos Scherer y nosotros siempre estamos, por supuesto, como medio de comunicación, un servidor con la ética profesional que nos caracteriza. Si el señor Ibarra tiene algo que declarar, pues estará abierto el micrófono, como se lo hemos abierto a usted. Y quiero preguntarle, insistir, porque lo que nos ha narrado es un proceso de extorsión. ¿Así se sintieron? Así nos sentimos. Extorsionados por los Ibarra. ¿Van a proceder contra ellos de otra naturaleza? Porque esto es un tema... Nosotros estamos presentando, o sea, es precisamente eso el fondo. Sí. Es una empresa que confía en la justicia. Pero ustedes este tema es para que se inhabilite el contrato de los 370 millones y ya no les toquen sus cuentas. Entiendo que ese es el fondo que se resolvería. Bueno, si después de que se declara que el contrato es ilegal y que es ilegal por actos ilícitos, nosotros no tenemos ningún tema, en base al respetar a las resoluciones del juez, a proceder en la etapa que corresponda. Si es iniciar una nueva denuncia contra quien tenga que iniciarse, se iniciará. Pero, abogado, estoy siendo muy concreto, le pido que me responda si están considerando entrar a un asunto penal, porque lo que está denunciando es un proceso de extorsión que se persigue por la vía de la penal. Es correcto, ¿no? Nosotros estamos dispuestos, sí, sin ningún problema, a denunciar. Abogado, mi última pregunta sería, ¿por qué decidieron hablar? A ver, perdieron 800 millones en impuestos. No estoy, por supuesto, minimizando ni normalizando la corrupción, pero ¿no saldría más barato el caldo, o sea, pagar los 370 millones de pesos que reclamaban los Scherer, que pagar los 800 en impuestos? Todo el proceso judicial que aquí nos expone, me imagino que no es nada barato estar en el tribunal, estar en las audiencias. ¿Para qué hacer esta denuncia, abogado? Bueno, primero porque te he platicado que es una empresa que tiene que... O sea, la empresa no se puede ver inmersa en que colude con actos ilícitos. Sí. ¿Sí me explico? Y pagar el tema del contrato es aceptar que la empresa participa en actos ilícitos. Y segundo, porque la empresa ha participado en todas las reuniones en el gobierno federal y se ha comprometido, vuelvo a decir, con la presidenta y con el sistema de gobierno a acatar las leyes y hacer las cosas transparentes. Además, sería también
manchar una institución que no está participando en un acto ilícito. Porque si pagamos lo que se exige en el contrato, también se podría generar la duda de que la defensa está coludida en algún beneficio de ese mismo contrato. Sí. Bueno, abogado, pues le agradezco mucho las palabras para su objetivo. Esta entrevista sin duda es muy reveladora. Es la primera vez que una empresa, que empresarios dan cuenta de un proceso de extorsión y que narra lo que ya se venía diciendo en los pasillos de Palacio Nacional, pero que ahora le podemos poner nombre y apellido. Gracias, abogado. Gracias a ustedes. Y gracias a usted que nos ve y que nos acompaña. Nos vemos en la siguiente.